A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, un servidor y amigo Erwin Bazán les da la bienvenida a Bolivia News con las noticias más importantes y destacadas desde Bolivia al alcance del mundo, gracias a la gentileza de Bolivia Web TV. Bienvenidos todos. Hoy es jueves 28 de diciembre y crece el rechazo al Código Penal y el gobierno llama a una cumbre por la salud. Duros enfrentamientos entre policías y médicos, además de pobladores, se registraron ayer en Puerto Paílas, en Santa Cruz de la Sierra, en una jornada en la que los galenos masificaron sus protestas en distintas partes del país y sumaron apoyo de otros sectores en rechazo del nuevo Código del Sistema Penal, mientras el gobierno dejó cerrada la posibilidad de modificar el artículo 205 y más bien convocó a un encuentro para construir un nuevo sistema de salud. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, en contacto con la prensa, respondió con un contundente no a la consulta sobre la posibilidad de modificar el polémico artículo sobre la mala práctica médica, que derivó en un paro médico nacional que se cumple desde hace 36 días y ayer se reforzó con bloqueos de carreteras, marchas y otras medidas. Precisamente, ayer a las protestas de los galenos se sumó el descontento de otros sectores como la Central Obrera Boliviana, juntas vecinales, transportistas y universitarios que observaron el artículo 205 y otros artículos de la nueva norma. En Puerto Paila, incluso los propios pobladores decidieron sumarse al bloqueo de carretera y se enfrentaron a los policías tras la violenta represión que recibieron los galenos, quienes habían comenzado a bloquear la carretera a primeras horas de la madrugada. La jornada cerró con 8 arrestados y varios heridos. En otro orden de las noticias, les contamos que el vicepresidente Álvaro García Linera antepone el pacto internacional a la soberanía del voto y esto atiza la polémica. Curtido en duelos cara a cara, Álvaro García Linera es uno de los oradores más calificados del gobierno y el gobierno lo asume. Por eso ayer, durante el desayuno que cada fin de año comparte el vicepresidente con la prensa, él se hizo cargo por segunda vez en menos de 4 días de explicar lo que al MAS le parece legal y transparente, como el caso, por ejemplo, de la decisión del Tribunal Constitucional que habilita a Evo Morales y a él para el 2019. Se funda en la supremacía de los acuerdos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por encima de la Constitución, por mandato del mismo texto constitucional, indica. Todo a pesar de que la mayoría del electorado le prohibió al binomio cambiar la Carta Magna para buscar la reelección en el periodo 2020-2025 como resultado del 21 de febrero que le dijo no a estas aspiraciones. Volvemos a cambiar la información para contarles que el transporte pesado anuncia bloqueo de carreteras desde el 2 de enero. Así es, el transporte pesado nacional se declaró en estado de emergencia y determinó iniciar un paro con bloqueo de caminos a partir del 2 de enero del 2018 como una forma de rechazo a los artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal. Así lo informó el dirigente nacional del sector, Gustavo Salinas. El jueves tenemos un ampliado nacional de todos los sectores del transporte, tanto de carga como de pasajeros, y allí comunicaremos nuestra decisión de ingresar en un bloqueo y paro indefinido desde el 2 de enero en rechazo a los artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal, que a todos los transportistas nos considera asesinos, indicó el representante del transporte pesado. Según Salinas, el nuevo código nos penaliza 3 veces y además considera que todo chofer ya es culpable de un accidente cuando este ocurre y lo castiga con la pérdida de su licencia de conducir, que significa perder la profesión, además que se debe pagar a las víctimas de accidente e ir a la cárcel. Y son 10 los sectores que observan artículos del Código del Sistema Penal. Mientras tanto, García Linera cree que buscan desestabilizar. 10 sectores se sumaron al ambiente de conflicto social generado en torno al nuevo Código de Procedimiento Penal boliviano. 5 de ellos apoyan con marchas la movilización de los médicos que se oponen al artículo 205 que penaliza la mala praxis y otros 5 reclaman por otros artículos de esa norma que está vigente desde hace 2 semanas. El gobierno, a través del vicepresidente Linera, denunció que hay afanes desestabilizadores de personas o pequeños grupos que ni siquiera pertenecen o merecen ser llamados sectores y admitió que este hecho es motivo de evaluación permanente de parte del gabinete político.
Las marchas de protesta del conflicto médico en La Paz tuvieron desde ayer la adhesión de la Central Obrera Departamental del Alto y de la dirigencia de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, la CONALJUVE, que se sumaron a los estudiantes universitarios y los trabajadores de salud que protestan desde hace muchos días junto a los galenos. Los comités cívicos del país anunciaron que saldrán a las calles en enero, así lo confirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz. En Bolivia News es momento de revisar los principales indicadores económicos de nuestra moneda nacional. Atención, cotización del dólar para hoy, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 13 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 0.7 centavos. Volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Comenzamos hablando de Destroyers, que vuelve a la liga, vuelve a primera tras 10 años de no estar en esta división. El equipo Cuchuqui igualó 1-1 ante Petrolero del Chaco en un duro compromiso en el Tahuichi y ese resultado le bastó al representante cruceño para regresar a la liga después de 10 años de estar en la Asociación Cruceña de Fútbol. Ángel Cuellar anotó a los 75 minutos el tanto que le termina dando el ascenso al cuadro de Pepe Peña. En un duelo no apto para cardíacos, fueron los chaqueños los que jugaron mejor, dominaron e incluso se pusieron al frente en el marcador, pues su objetivo era ganar por cualquier resultado para forzar un partido extra en cancha neutral. Y todo apuntaba a que lo lograría, ya que el paraguayo David Robles a los 39 minutos puso el 1-0. A los 75 minutos, tras un fallo en la defensa chaqueña, el delantero Ángel Cuellar colocó el 1-1 con un remate cruzado que se coló al fondo del arco, defendido por el golero Juan Carlos Robles. El tanto despertó a la gente que no paró de alentar hasta el final, pues el sueño de ser liguero nuevamente se hacía realidad después de muchas frustraciones. El partido terminó finalmente 1-1, provocando la euforia en el campo de juego por parte de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes destroyanos. Destroyers volvió a ser de primera y jugará la liga en 2018, siendo el sexto equipo de Santa Cruz entre 14 que tendrá el fútbol boliviano, dato que también es histórico, 6 equipos que logró meter Santa Cruz a la liga del fútbol profesional boliviano. Queridos amigos amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy, jueves 28 de diciembre, son noticia en Bolivia. Recuerden compartir este noticiero en sus redes sociales y visitarnos en www.boliviawebtv.tv, donde encontrará más contenido y actualidad. Chao a todos. Bolivia News.